Vamos a continuar con la perseverancia de los santos. Les había dicho que algunos la conocen también como la preservación de los santos, ¿verdad? Porque ¿quién es el que preserva? Dios. ¿Verdad? ¿Han escuchado esa palabra preservar? Algo que preserva, como por ejemplo, ¿qué hacemos para preservar la comida? La sal. Sal. ¿Qué más? ¿Qué tenemos en la casa que nos ayuda a preservar la comida? Limón. El refrigerador. El refrigerador. Si no tuviéramos el refrigerador, ¿qué pasaría con mucha de nuestra comida? Te nos echaría a perder, ¿verdad? Mucha de la comida. Entonces, ¿quién es el que preserva la vida de los creyentes? Dios. ¿Quién preserva para que no se echen a perder en el mundo? Dios. Entonces, ¿quién es el que preserva a Dios y quién es el que persevera? El hombre. ¿Sí? Dios preserva, y le pongo como ejemplo el refrigerador porque el que preserva la comida es el refrigerador por la temperatura, pero la que dura es la comida, ¿cierto? Pero el que está haciendo el efecto de la temperatura para que aguanten es el refrigerador. Entonces, Dios preserva, pero el creyente va a perseverar porque Dios lo preserva. Ahora, si Dios no preservara, el creyente no perseveraría. Y te lo vamos a mirar. Esa es la idea de la perseverancia de los santos. Y vamos a ver las objeciones. Eso nos van a ayudar un poquito a entender por qué muchos dicen que se pierde y por qué a veces parece lógico que sí se pierda. Y por qué muchos creen en esa doctrina. Pero bueno, vamos a orar para comenzar. Señor, gracias. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que tenemos de alimentarnos de tu palabra, de exponer tu palabra, de explicar tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que contiene la vida eterna. Es tu palabra la que es espíritu, Señor, y verdad. Es tu palabra la que nos da vida. Es tu palabra la que nos guía. Es tu palabra la que el Espíritu Santo usa para fortalecernos, para guiarnos en el camino, Señor, de la vida eterna. Y es tu palabra, Señor, la que tiene el poder para edificarnos, para llevarnos a la madurez. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a poder meditar en estas palabras, a poder recapacitar en nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes a arrepentirnos, Señor. Danos arrepentimiento continuo. Ayúdanos, Señor, a creer tu palabra, Señor, cada día más y a vivir de acuerdo con ella, Señor. Que nuestra vida práctica sea una vida que vive de acuerdo a la motivación de la doctrina, Señor, de la perseverancia, de la doctrina de la perseveración, Señor, porque eres tú el que nos preserva. Eres tú el que nos ayuda a seguir adelante, Señor, y nos sostienes de tu mano y a tus ovejas, Señor, a nadie las puede apartar de tu mano. Gracias, Señor, por esta oportunidad en esta mañana que nos diste de levantarnos, de ver tu misericordia nuevamente, de ver tu bondad y tu compasión, Señor. Queremos reconocer que es tu gracia, tu poder, Señor, la que nos hace seguir adelante, Señor. Gracias. Gracias por tu pueblo. Te pido les bendiga, les sigas edificando y les abras el entendimiento para comprender tu escritura, Señor. Ábrele su corazón, su mente, para que puedan poner atención, Señor, a las palabras, Señor, que vamos a hablar en esta mañana. Y gracias. Gracias nuevamente por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, y por la obra que tú sigues haciendo en nosotros. Amén. Entonces, voy a tratar de retomar un poquito la definición. Creo que no abarqué o no hablé mucho de la definición, pero la voy a leer una vez más. Los que una vez han sido regenerados y eficazmente llamados por Dios a un estado de gracia, nunca pueden caer por completo de este estado y dejar de alcanzar la salvación eterna, aunque puedan algunas veces ser vencidos por el mal y caer en pecado. Entonces la pregunta para nosotros sería, ¿puede un verdadero creyente caer en pecado? Sí. Sí, por supuesto que sí. ¿Puede un verdadero creyente vivir las consecuencias de su pecado? Sí. Ahora, la diferencia es, ¿puede un verdadero creyente perderse por completo y perder la salvación? No. Esa es la que sí, no, definitivamente no. ¿Por qué? Porque lo enseña la Biblia. Entonces,
La semana pasada les di textos directos como evidencia, ¿lo recuerdan? Les di textos, son muy claros, se los voy a recordar. Si yo quisiera enseñar de la seguridad en una parte donde la Biblia está enseñando que la salvación no se pierde, Romanos capítulo 8, es muy obvio. El autor está queriendo hacer una cadena de la salvación y dice que esa cadena es irrompible, ¿sí? La misma cantidad de personas que han sido conocidas de antemano y predestinadas, es la misma cantidad de personas que van a ser glorificadas al final de la cadena, ¿sí? Es irrompible esa cadena. Entonces, ¿por qué podemos decir que no se pueden perder? Porque lo dice la Escritura, que los que han sido predestinados, y lo habla en tiempo pasado, han sido glorificados. Usa la palabra en pasado, que ya están glorificados. Y tú dices, pero si todavía no llegó a la glorificación, ¿por qué usa tiempo pasado? Porque él está hablando de seguridad. Ahora, ¿a quién estaba hablando de seguridad? A cristianos que estaban sufriendo en el siglo, que estaban viviendo persecución de parte de los romanos. Están sufriendo. Entonces, ¿él cómo los trata de animar? Diciéndoles que su salvación es segura. Que deben de perseverar y de continuar porque están seguros en Dios. ¿Qué otro texto? Les hablé de Juan capítulo 10, ¿lo recuerdan? La escritura en 10 se está enfocando en algo muy particular, ¿verdad? Y se comienza a enfocar en las ovejas, ¿verdad? Se comienza a enfocar que sus ovejas están seguras, están en su mano. Nos presenta la figura del pastor. En los tiempos de los pastores, que no sé si todavía se haga o no en este tiempo, pero en los tiempos bíblicos que se plasma la idea del pastor, el pastor funcionaba como la puerta. No es que había una puerta, el mismo pastor entraba en las ovejas. La que no era oveja, el pastor no la dejaba entrar, porque el pastor era la puerta. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Ven la figura? Ahora, ninguna oveja podía salir porque el pastor, una vez que entraban todas, se ponía a la puerta. Ahora, los que se trataban de brincar, ¿verdad? Aparecen los que se tratan de brincar, y esos no son los pastores de las ovejas. Y habla de los falsos maestros. Habla de los que vinieron antes de Cristo, que proclamaron ser los Mesías, pero dice la Biblia, él mismo afirma, ¿verdad?, que eran salteadores. Dice que Satanás viene a robar, a matar, a destruir. Pero él es el verdadero pastor de las ovejas. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero está hablando de ovejas que todavía que no son ovejas, sino que se les va a hablar el evangelio, se les va a hablar la palabra, van a escuchar y van a venir. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No está hablando en el contexto de, mis ovejas que están ya dentro del redil son mis ovejas y ellas me sigan porque son mis ovejas dentro del redil. No. Él está hablando, ¿verdad? Cuando él habla la palabra, sus ovejas van a oír su voz y van a venir. Esa es la idea de Juan 10. Y luego les hablé de Juan capítulo 17, que es la oración del Señor Jesucristo, ¿verdad? Por los suyos, ¿verdad? Y él claramente dice, yo no oro por el mundo. ¿Por qué? Porque específicamente el tema ahí tiene que ver con seguridad. ¿Por qué estamos seguros? Porque el Hijo intercede por nosotros. Está intercediendo constantemente por nosotros. Y yo quiero que noten que no les hablé versículos totalmente aislados, sino que me fui a porciones grandes que están enseñando ese tema. Y eso es importante entender, ¿verdad?, cuando leemos la Biblia. ¿Por qué? Porque muchas personas agarran un versículo para decir, mira, así se pierde, mira lo que dice aquí. Pero ¿por qué lo aíslan tanto? ¿Por qué lo aíslan? Porque hay que aislarlo mucho para que dé la idea. Porque si no lo aíslas, la idea se derrumba rápidamente. Y eso es lo que llega a suceder con la Biblia. Cuando una persona no ha aprendido a leer la Biblia, pues ya está causando una dificultad, ¿verdad? Causa un problema. Ok, lo que les voy a hablar ahora es otras doctrinas que la confirman. Es verdad que los santos van a perseverar, claro, porque hay demasiadas doctrinas que la confirman, ¿sí? Hay otras doctrinas que son verdad, y las otras doctrinas que son verdad corroboran, ¿verdad? Tú no puedes tener una de estas doctrinas ser verdad y la otra es mentira. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál de estas 1, 2, 3, 4, 5 de las de aquí de arriba que aparecen directamente en Romanos 8, cuántas de esas doctrinas son seguras? Todas. Todas son seguras. Si tú haces una de las doctrinas mentira, las demás van, o esta es mentira y las demás verdad, o todas son verdad, o todas mentira, pero
Tú no puedes hacer que una de ellas sea mentira y las demás verdad. O viceversa. Esta verdad y todas las demás mentiras. Entonces, unas doctrinas corroboran las otras. Van de la mano. Entonces, ¿cómo sé que la perseverancia de los santos es segura? Bueno, porque la glorificación es segura. Es obvio. Si Pablo está diciendo en tiempo pasado que a los que Dios conoció de antemano ya han sido glorificados, estoy asumiendo que el creyente va a perseverar. ¿Me explico? Si Pablo dice que los predestinados van a ser realmente llamados, justificados y glorificados, esta por consecuencia es verdad. ¿Sí me doy a entender? Si aquí dijera, y a unos llamó Dios, pero no todos vinieron y solo algunos son justificados, entonces yo diría, no es tan segura, no todos van a perseverar. Pero yo sé que esta es segura porque estas 5 doctrinas ligadas, juntas, irrompibles, me están hablando de que la salvación es segura. Es muy fácil de concluir eso. La única manera que yo cambie eso es que la persona que está leyendo el contexto donde se está diciendo esto, no lea el capítulo completo y no enfatice lo que se está enfatizando ahí, que es la seguridad de la salvación. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ¿qué otras doctrinas lo confirman? Por ejemplo, la elección, la doctrina de la elección lo confirma, ¿sí? Y quisiera ir un poquito a eso. Vayamos a Romanos capítulo 8, por favor. Van a salir como maestros de Romanos 8, de tantas veces que lo hemos leído. Romanos 8:28, estamos en el contexto de sufrimiento. Los creyentes están sufriendo y Pablo les dice, porque a los que, desde el 28, perdón, y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Verso 29 comienza la primera ahí. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los que conoció de antemano los predestinó para ser conforme ¿a quién? A su Hijo. ¿En qué? En carácter. En carácter, a parecerse a Él. ¿Por qué no utiliza ser conforme al Padre? Porque específicamente utiliza la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo. Entonces nosotros necesitamos parecernos a Cristo, y la Biblia dice que nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo pone a Él como el hermano mayor, y todos nos tenemos que parecer a nuestro hermano mayor. Él es nuestro ejemplo. Entonces, y a los que predestinó, en el verso 30 vuelve a conectar la idea 30 con el 29, porque en el 29 se queda a los que predestinó, en el 30 lo continúa, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Entonces, como se los explicaba, la doctrina de la elección lo corrobora. Vayamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿tú qué vas a decir a eso? ¿Te hace sentir mal que Dios te haya escogido antes de la fundación del mundo? No. ¿Cómo te hace sentir? Contento. Especial. ¿Por qué yo? ¿Qué hay de especial en mí? Entonces, lo que hace fuerte la doctrina de la elección o el escoger, ¿qué es?
que él aclara muy tajantemente antes de la fundación del mundo. Aunque la trates de cambiar un poquito la idea de la elección, como que Dios solamente mira hacia el futuro y mira a quién se toma una decisión por él, y eso significa la predestinación o la elección, se derriba cuando tú dices antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque si definiéramos la doctrina de la elección como que solamente Dios mira al futuro y mira a las personas que lo van a escoger a Él, pero tú pones el argumento antes de la fundación del mundo, no cambia la idea. Porque si Dios miró que 100, 200 personas, 300 personas lo van a aceptar y esos son, pues no va a haber más que los que Él está mirando. ¿Me estoy explicando? Entonces lo que es muy tajante aquí es antes de la fundación del mundo. Es muy tajante, es muy fuerte. Entonces, al creyente, ¿a qué le ayuda a saber que es antes de la fundación del mundo? Que tú no tomas ninguna decisión antes de la fundación del mundo cuando ni siquiera existes. Cuando ni siquiera tu semilla está en el vientre de tu mamá. Cuando ni siquiera la semilla de tu papá y de tu mamá se juntaron para que tú pudieras estar dentro de tu mamá. No solamente eso, antes de que siquiera Adán y Eva existieran. Antes de la fundación del mundo. ¿Qué existía antes de la fundación del mundo? Solo Dios. Y Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos ahora. ¿Por qué sé que se está refiriendo a escoger? Porque tú lees todo el capítulo y es muy fuerte. Verso 5. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de Su voluntad. La explicación es conforme a la voluntad de Él. La explicación no es, porque nos escogió, porque nosotros lo escogimos a Él. No está ahí. Ahora, para que aparezca así, que nosotros lo escogimos a Él y por eso nos predestinó, tendríamos que cambiar todo el capítulo casi primero de Efesios. En el verso, por ejemplo, otra vez 9, dice de esta manera: nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él. Otra vez la razón es Él y no nosotros. Entonces, la doctrina de la elección, la doctrina de la predestinación, ¿qué es lo que hace? Hace que ésta sea segura. Hace que la perseverancia de los santos sea segura. La confirma. Si Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo, imagínate, te escogió desde antes de la fundación del mundo para que te le pierdas. Mejor no te hubiera escogido. Y si hubiera evitado Dios mencionar la palabra escoger o predestinar en la Biblia. Ahora, estas palabras producen a veces una fuerza tal que a la gente nos causa conflicto, porque esa idea de que Dios nos predestina y nos elija como que no. Porque no nos gusta, ¿verdad? O sea, no nos cae tan placentera, pero al creyente sí le debe de caer placentera. Porque le está diciendo, es que no es por nada inteligente en ti. No es por ninguna sabiduría tuya que tú pudiste responder, sino desde antes de la fundación del mundo Dios te escogió. Y entonces el creyente puede regocijarse en esa doctrina. ¿Por qué? Porque es un beneficio, es algo, es como que alguien llega y tú has maltratado a tu vecino por toda tu vida y le has hablado mal y has sido su enemigo toda la vida. De repente él llega y te trae un regalo. Y tú dices, ¿por qué él está haciendo esto conmigo? No me merezco esto. Entonces, cuando hablamos de esas doctrinas como la elección o la predestinación, nos humilla. Nos hace entender que no ha sido por nada en nosotros. Que Él nos buscó, que Él nos salvó, que Él nos escogió. Y muchos, ¿por qué no las quieren aceptar? Porque no les hace sentido. No, es que eso no puede ser. ¿Por qué pasa con la demás gente que no ha sido escogida? Nos causa un conflicto emocional. Y creo que siempre va a estar ahí. Si tú a mí me preguntaras ¿por qué nos escogió Dios? Vas a Efesios 1, dice, por el propósito que Él se propuso en Él mismo. Por su voluntad, porque Él así quiso. Esa es la única explicación que te da la Biblia. Y yo tengo que aceptar la explicación que Dios me da, porque Él es Dios. Ahora, mucha gente comienza a asumir cosas como, no, pero ese es un Dios malo, y comienzan a decir muchas cosas que realmente asumen humanamente, pero la Biblia de ninguna manera nos da esa idea. Bueno, entonces, ¿qué otra doctrina corrobora esto? Por ejemplo, esta no sé si la han escuchado,
Pero el pacto de redención es a lo mejor algo nuevo para ustedes, lo fue para mí también. Vayamos, por ejemplo, se los he leído, pero vayamos a Juan 10, 29. Y si me ayudan a leerlo, por favor. ¿Qué otra doctrina corrobora la perseverancia de los santos? La doctrina del pacto de redención. ¿Qué es eso del pacto de redención? Ahorita lo vamos a escuchar. Lea por favor alguien Juan 10, 29. Si ya lo encontró. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién se las dio al Hijo? Mi Padre. El Padre. Eso es el pacto entre el Padre y el Hijo. El Hijo está muy seguro que nadie se las va a arrebatar de su mano porque el Padre se las dio. El Padre se las dio. Veamos Juan 17:9, lo leímos la semana pasada también. Juan 17:9. Yo lo leo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Entonces las ovejas, ¿quién se las ha dado al Hijo? El Padre, porque dice porque son de Él. Y se las da antes de que ellas vengan, es obvio. Entonces cuando hablamos del pacto de redención, habla del pacto entre el Padre y el Hijo. ¿Cuál es la idea? Que cuando el Hijo está muriendo en la cruz, no está pagando por la posibilidad de que personas vengan a Él. Él está pagando por aquellos que van a venir a Él. ¿Ven la diferencia? Él no está pagando por la simple posibilidad de que vengan a Él. Él está pagando por los que van a venir a Él. Las ovejas que son del Padre se las ha dado al Hijo. Y por eso Él dice, ¿verdad? Nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. El Padre que me las dio, ¿verdad? Me las dio porque me las está dando. Imagínate qué seguridad. Antes de que tú vinieras al Padre, estabas en las manos del Padre. Y el Padre te entregó al Hijo. Y cuando hablamos entonces del pacto de redención, hablamos del pacto entre el Padre y el Hijo. Está en la Biblia por muchas partes. Otro ejemplo, Juan 6, del 37 al 40. Juan contiene mucho esto. Si tú quieres hablar un poquito acerca del pacto de redención, o de la seguridad, o del poder que Dios tiene para hacer venir a los suyos a Él, tú lo encuentras mucho en Juan 6, Juan 17, Juan 10. ¿Ya tienen ahí Juan 6, 37 al 40? ¿Qué dice el verso 37 en adelante? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Antes de que yo venga al Padre, ya he sido dado por el Padre al Hijo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. ¿A qué vino Jesús? ¿A hacer la voluntad de quién? Del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Según en esos capítulos, que de las ovejas que Él le dio, que el Hijo no pierda ninguna. Esa es la voluntad del Padre. Entonces, y esta es la voluntad de que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Él dice, yo he venido a hacer la voluntad, no la mía, sino la del Padre. Y esta es la voluntad del Padre. Ahora, si esa es la voluntad del Padre, y el Hijo vino a hacer la voluntad del Padre, y dice la Biblia que el Hijo, haciendo la voluntad del Padre, su voluntad del Padre es que Él no pierda ninguno, ¿los va a perder? No. A ver, ¿están seguros o no? No quiero inventar nada que no esté ahí. Estos textos están hablando de seguridad. No es como que estoy agarrando un texto y tratando de empujar algo que no está ahí. Está claramente hablando de ovejas que todavía no son sus ovejas, pero que van a venir. ¿Y por qué van a venir? Porque el Padre se las ha dado al Hijo. Y una vez que están, ¿verdad?, en el Padre, y que el Hijo también las tiene agarrados, el Padre y el Hijo las tienen agarradas a las ovejas, nadie se las puede arrebatar.
Y entonces la doctrina del pacto de redención, ¿qué es lo que hace? Confirma la perseverancia de los santos. ¿Por qué van a perseverar? Porque nadie los puede apartar de la mano del Padre. ¿Sí? Buenos días. Otro versículo, por ejemplo, Salmos 2, del 7 al 9. Salmos 2, del 7 al 9. El primerito que sea más rápido para encontrarlo, empieza a leer. Salmos 2, del 7 al 9. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo que está enseñando el texto es: yo te he engendrado hoy, no significa que el padre le dio nacimiento al hijo. La idea de ser engendrado ahí es que Dios lo está colocando como rey para las naciones. Los reyes de la tierra se rebelan en contra de Dios y en contra de este ungido que Dios ha puesto, que es el Rey, el Señor Jesucristo. Dios lo ha engendrado hoy, es la idea de poner a un rey que ha sido puesto. No es la idea de un nacimiento de que Dios engendró, en la idea de como que un padre tiene a un hijo. En esa idea no es ahí. Es en la idea de colocar a alguien en una posición de autoridad. Pídeme y te daré las naciones como herencia. ¿Quién le pide a quién ahí? El padre le está diciendo al hijo que le pide. El padre le está diciendo al hijo: pídeme las naciones y te las voy a dar como herencia. Ahora, si el hijo le pide algo, ¿se lo va a dar? Porque el hijo siempre pide conforme a la voluntad del padre, ¿sabes? Yo voy a meter algo ahí que no está ahí. O sea, no está ahí, pero yo lo voy a meter ahí. ¿Qué tal que el hijo le pidiera al padre todos los seres humanos del mundo? Se los daría a todos. ¿Qué tal que el padre le pidiera a cada ser humano que ha nacido en todo el planeta Tierra? ¿Qué tal que se los pidiera? Entonces, el padre le está diciendo al hijo: pídeme y te daré las naciones como herencia. Ahora, el padre le va a dar al hijo como herencia a las naciones, ¿sí? Cuando tú vas al Antiguo Testamento, ¿qué le dice a Dios a Abraham como promesa? ¿Cuál era la promesa general que se distingue que el padre le da a Abraham? En ti serán benditas. No dice: en ti serán benditos cada ser humano, en ti serán benditos cada bebé que nace. ¿Qué dice? Todas las familias de la tierra. Ahora, si yo agarro el todas y digo: oh, ahí dice que todas las familias de la tierra, entonces Dios le tiene que dar a todos los seres humanos. Pero el padre le tiene que dar al hijo todos los seres humanos para que se conviertan. No, porque la palabra todos en la Biblia es nada más una palabra general. No es una palabra que está diciendo todos sin excepción. Y muchas veces nosotros agarramos la palabra todos como si fuera todo el ser, todos los humanos sin excepción. No. Es como si yo les dijera: hermanos, el otro día fui al centro de Livermore y todo el mundo estaba ahí. ¿Todo el mundo estaba ahí? Los de África, los de Europa, los de México. Cada ser humano que se encuentra en el universo estaba ahí en el centro de Livermore. No, ¿qué estoy tratando de decir? Que había mucha gente. Que había mucha gente. Entonces, cuando hablamos, pídeme y te daré las naciones como herencias, es algo general, que va a haber creyentes de todo el mundo, sin distinguir raza, sexo, edad. Eso es a lo que se refiere la Biblia cuando habla de todos. No se refiere a todos sin excepción, sino se refiere a todos sin discriminación. Va a haber de todo el mundo. Entonces, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento y recibid amonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Dios ha engendrado a su Hijo con la idea de que lo ha puesto como rey, y todo aquel que se rebele en contra de él, al final será destruido. Porque al Hijo le ha sido dada toda autoridad, y cuidado, porque al final dice que se puede inflamar su ira. En otras palabras, lo que está diciendo es una advertencia. Más te vale que estés con el verdadero rey, porque si no estás con el verdadero rey, cuidado, ¿verdad? Cuando se inflame su furor, porque él ha sido puesto como rey, ha sido engendrado por el Padre,
Y el hijo le pide, el padre le dice, pídeme las naciones como herencia y te las doy. ¿Por qué el padre le tiene que decir que se las pida? ¿Por qué simplemente no deja, verdad, que sean las personas las que decidan si quieren con Dios o no? ¿Por qué vemos textos tan difíciles como estos donde el padre le da al hijo los que son de él? Entonces, lo que yo les trato de ayudar a entender es que no hagamos de la Biblia lo que queramos hacer con los textos, expongamos los textos tal y cual lo que están hablando, aunque nos parezca duro y difícil y muchas veces como que nos causa un poquito de incertidumbre. Porque si nosotros queremos acomodar los versículos para que sean más suaves para el incrédulo, por ejemplo, más suaves como para que no. Si yo les digo que Dios es un Dios que elige, entonces la gente no va a querer nada con Él. Entonces, realmente no somos llamados a tratar de aligerar lo que dice la Biblia, sino somos llamados a explicar lo que dice la Biblia, aunque eso en ocasiones a los creyentes nos cause un poquito de conflicto. Porque yo creo que sí hay muchas cosas que nos causan conflicto y cosas que realmente nunca vamos a tener la respuesta. No vamos a tener respuestas tan detalladamente explicadas como quisiéramos. Porque muchas cosas solamente están en Dios. Entonces, la doctrina del pacto de redención es que a los que el padre le da al hijo, el hijo los toma y no se le pierde. Es una idea de pacto, es seguro ese pacto. Entonces el padre le dice al hijo, pídemelos. Está en otros versos también, por ejemplo, Hebreos 10, del 5 al 7. Esta idea de un pacto entre el padre y el hijo, que los que el padre le da al hijo, se los está dando y están seguros. Hebreos 10, 5 al 7. Por favor, si alguien lo tiene, lo puede leer. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Esta es la voluntad. Somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, ¿cuál es el trabajo del hijo en el pacto que tiene con el padre? Hacer la voluntad del padre. El hijo va a cumplir con la voluntad del padre, ¿sí? En Juan, específicamente, ¿cuál es la voluntad del padre? Que de los que él le ha dado no pierda ninguno. Entonces no los va a perder. Si nosotros decimos que la salvación no es segura, que se pierde, entonces ¿qué diría de la doctrina del pacto entre el padre y el hijo? Híjole, te estás contradiciendo, Dios, entonces, porque si tú dices que nadie los puede arrebatar de tu mano, al yo afirmar que la doctrina, que la gente se puede perder, los creyentes se pueden perder, ¿qué estoy diciendo? Que tengo que hacer algo con aquellos textos también. Tengo que cambiarlos. ¿Qué otra doctrina confirma? Por ejemplo, la eficacia de los méritos de Cristo. Pregunta para todos nosotros, ¿qué significa la eficacia de los méritos de Cristo? La he mencionado creo un par de veces. ¿Alguien ha escuchado? La eficacia de los méritos de Cristo. Cuando Cristo está muriendo por tus pecados, ¿por cuántos de los pecados que tú has hecho está muriendo? ¿Por solo los pecados antes de que vinieras a Cristo? No, todos. ¿Y de ahí en adelante depende de ti? ¿Por cuáles pecados está muriendo? Por todos. Porque si Él no los paga, entonces tú lo vas a tener que pagar. Entonces está muriendo por todos los pecados que tú has cometido en tu vida, no como no creyente, y los que vas a cometer como creyente.
¿Qué más? No solamente Él está muriendo por tus pecados, pero ¿cuál es la segunda cosa que les he enseñado? Que hace eficaz la salvación de un creyente. Que aparte de que Cristo murió y fue castigado por todos tus pecados, Él también vivió una vida perfecta. Y ese récord de esa vida perfecta o ese archivo de esa vida perfecta se ha puesto a cuenta ¿de quién? Del creyente. De cada uno de ustedes. Entonces, si yo digo que la salvación se pierde, ¿qué estaría diciendo de la eficacia de los méritos de Cristo? Que no es suficiente. ¿Me estoy dando a entender o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Ok? Entonces es por eso que esta doctrina tiene que estar alineada con todas las demás. Una vez que yo tengo una doctrina que no se alinea con las demás, algo está mal con esa doctrina. Entonces, si la doctrina fuera los santos, no es seguro que sean salvos, y la comparo con todas las que están aquí, contradice lo que dice acá. Algo tiene que estar con esta doctrina. Tengo que corregirla de acuerdo a su contexto y a lo que dicen las demás doctrinas. Entonces, ¿con qué otra doctrina ayuda? Por ejemplo, ya se los he enseñado un poquito, pero la intercesión de Cristo. Si la salvación se pierde, ¿qué diría yo de la oración de Cristo por ti? ¿Qué diríamos de la oración de Cristo? Vayamos a Juan 17 rápidamente. Vayan a Juan capítulo 17. Me acordé de lo que dijo un hermano que dice, los que piensan que se pierde, no hay problema porque no la van a perder. ¿Me explico? El simple hecho de que piensen que se pierde, no la vas a perder. Porque ¿qué dice la Escritura al respecto? Ahorita les voy a enseñar por qué la gente le gusta la idea y por qué la estimula, que sí se pierde. Y lo interpretan erróneamente. Entonces, verso 9, yo te ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos, cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra físicamente, Él los guardaba en el nombre del Padre. ¿Sí? No podemos hablar del Espíritu Santo guardándolos porque el Hijo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, está ahí guardándolos. Pero no es el caso de nosotros. ¿Me explico? Nosotros no estamos con el Señor Jesucristo físicamente con nosotros, sino que nosotros ahora lo tenemos dentro de nosotros. Tenemos a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, en nosotros. Pero el Hijo intercede siempre por nosotros, pidiéndole al Padre que nos guarde. Dice, yo los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió. Él está muy seguro de que ninguno se le perdió. Dice, excepto, ya saben quién, Judas, y que estaba escrito que se tenía que cumplir de esa manera. Entonces, ¿qué diríamos de la oración de Cristo si la salvación se pierde? De acuerdo con Juan capítulo 17. Que no es efectiva, que no es suficiente. Que la oración de Cristo es muy dudosa. Ahora, nosotros le podemos pedir al Padre, pero a veces no le pedimos conforme a su voluntad. Nosotros le pedimos oraciones, hay veces que Dios no va a contestar. Sí las va a escuchar, pero no las va a contestar como nosotros a veces quisiéramos. Ahora, también en la Biblia, ¿verdad? Vemos situaciones donde en su lado humano, el hijo le dice, Padre, híjole, si se pudiera evitar este sufrimiento, esta copa de sufrimiento, el ser torturado y muerto en la cruz, híjole, Padre, evítala, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre le dice, tú sabes cuál es mi voluntad, y te voy a torturar y te voy a aplastar en la cruz, y te voy a exprimir en la cruz, por amor a aquellos, ¿verdad?, para los cuales Él está muriendo. Entonces, el Hijo siempre vino a hacer la voluntad. Entonces, parece haber un sentido de su humanidad que dice,
Padre, si se puede evitar, evítalo. Porque no era de palo, no era un robot. Padre, crucifícame, ¿verdad? Como si fuera una persona, ¿cómo le llaman a los que les gusta lastimarse ellos mismos? ¿Masoquista? Entonces, hay alguien podría decir rápidamente, cambiarlo. No, mira, el padre no siempre escucha la oración del hijo. El hijo está expresando un sentir en su humanidad. Pero él no está diciendo, no es como que él no tiene presente lo que él sabe. Él posiblemente tiene claro a qué ha venido para ese momento. Entonces no podemos agarrar cualquier versículo para contradecir cuando en la Biblia, fuertemente, porciones grandes de la Biblia afirman que la oración del Hijo es eficaz. Juan 11:42, cómo la oración del Hijo es eficaz. Juan 11:42. Verso 41, entonces quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Él está haciendo la voluntad del Padre. Él sabe que es la voluntad del Padre que Lázaro sea resucitado. Y él simplemente da la orden, ¿verdad? Lázaro, no le dice, Lázaro, si quieres, sal fuera. Está muerto. Está muerto. Él no puede escuchar porque está muerto. Entonces, ¿cómo es posible que Lázaro pueda obedecer? Porque Jesús está haciendo la voluntad del Padre. Y el Padre dice, lo vas a levantar, le vas a dar, vas a hacer esto. Y el Hijo hace la voluntad del Padre. Simplemente le ordena con autoridad. Y aquel que estaba muerto, sin vida, se levanta. Entonces, son de esos versos que nos hacen recordar la autoridad fuerte del Señor. Y que cuando Él le pide algo al Padre, que es conforme a su voluntad, el Padre lo hace, lo lleva a cabo. Entonces, ¿qué otras cosas? La unión con Cristo. La doctrina de la unión con Cristo que tenemos los creyentes hace que la perseverancia de los santos sea segura. Por ejemplo, Romanos 6. Vayamos a Romanos 6. Romanos 6. Romanos capítulo 6 nos habla de la unión. Todo el capítulo está hablando de la unión con Cristo, la mayoría de los versículos. Entonces había la idea en algunos que estaban en la iglesia que decían, no, entonces si Dios es gracia y es solamente su gracia la que nos trae a Él, entonces vamos a pecar. Vamos a pecar más para que Dios tenga más gracia con nosotros y nos salve y haga algo con nosotros, ¿no? Pero entonces Pablo contesta, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo sabe Pablo que hemos muerto al pecado? Dice el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Él está seguro que los verdaderos creyentes no van a vivir una vida de pecado porque están tan ligados al Señor Jesucristo que cuando el Señor Jesucristo está muriendo en la cruz, eso está produciendo muerte en nosotros, a nuestros pecados. Así de unidos, lo explica Pablo, que estamos unidos al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace o crea la unidad o la doctrina de la unidad que tenemos con Cristo? Que estamos tan unidos a Él y que ha sido por pura gracia que no hay nada que nos pueda separar de esa unión. Voy a ponerles algunos ejemplos. Me estaba platicando una persona el otro día. Oye, pero ¿qué pasa con una persona que se decía que era creyente, estaba como creyente y de repente se quitó la vida? ¿Para dónde se vaya? ¿Para el cielo o para el infierno? Yo nada más le ayudé a pensar, yo le dije, ¿te enseña la Biblia que quitarse la vida es el pecado imperdonable? No. ¿Cuál es el pecado imperdonable en la Biblia? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el único que aparece en la Biblia. Y ya de otro tiempo se explicará, lo recordaremos otra vez. Entonces, yo le dije,
¿Es más pecado quitarse la vida que maldecir a tus hijos? ¿Es más pecado quitarse la vida que ser infiel a tu esposo o a tu esposa? ¿Es más pecado quitarse la vida que ser deshonesto en tu trabajo? ¿Qué me dirían? No. Es pecado. Entonces la pregunta es, ¿por cuál pecado Dios te va a desligar de Cristo? Nomás por la fracción del Espíritu Santo. No más por incredulidad, que seas una persona que realmente no has creído en Él. Es por el único. La blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿quién la cometió? La gente religiosa que le atribuían a Cristo los poderes que hacía y sus obras milagrosas, en lugar de atribuírselas a Dios y al Espíritu Santo, ¿a quién se las atribuían? A Satanás. Entonces, de esa misma manera no podemos blasfemar, porque el Mesías en carne no está enfrente de nosotros. Entonces no podemos blasfemar de la misma manera. En la idea que sí se puede blasfemar es que una persona diga, yo soy un creyente, yo sí creo en la muerte de Cristo, y que a la mitad de la carrera diga, ya no creo en Cristo, ya no estoy seguro de que creí en Él. En ese sentido sí se puede blasfemar, porque ya no hay más pecado. Porque ya no hay más castigo por el pecado más que el de Cristo. Si la persona no cree en eso, no hay nada que lo va a hacer cambiar de opinión. Tú le vas a decir, mira, pero Cristo murió por tus pecados. Él te va a decir, yo ya sé eso, ya me lo sé, lo he leído en la Biblia muchas veces. Y si eso no lo hace recapacitar, ¿qué lo va a hacer recapacitar? Nada. Y en ese sentido sí se puede blasfemar contra el sacrificio de Cristo, porque esa persona aparentemente lo abrazó, lo tenía, y en un determinado tiempo de su vida dice, ya siempre no. En ese sentido sí se puede blasfemar. Entonces, cuando hablamos de la unión de Cristo, estamos tan unidos a Él y tan real es su unión con nosotros que nos hace morir a nuestros pecados. El argumento puede ser, bueno, pero ¿qué pasa, hermano, cuando un creyente está pecando? Porque los creyentes sí pecamos. ¿Qué pasa con un creyente que de repente pues está desviando? Bueno, la obra del Espíritu Santo, si es real en su vida, va a estar constantemente hablándole, redarguyéndole, disciplinándolo. Hebreos capítulo 12. Sus hijos son disciplinados. Si no son sus hijos, son como aquellos que eran tomados como hijos ajenos, que tú no vas a disciplinar a los que no son tus hijos, pero a los que son de Él, Él los disciplina, Él los corrige. A los que se le están como queriendo desviar. Hay ejemplos muy claros, el ejemplo de Ananías y Zafira, lo recuerdan en Hechos capítulo 5. Mi idea, el texto no te lo está diciendo, mi idea es que eran salvos. Dios los utiliza como ejemplo cuando comienza la iglesia cristiana y les quita la vida a los dos. Así nomás declara la palabra y a través de Pedro y ¡pum!, les quita la vida. ¿Sí o no? Ahora, bueno, ¿por qué les quitó la vida? Bíblicamente Dios disciplina a los que son suyos. Quisieron ver a Dios como un tonto. Ellos sabían que era una mentira lo que estaban diciendo. Ellos quisieron imitar las obras de otros creyentes que eran ricos y que quisieron dar para la obra, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira? Quisieron copiar. Nosotros también la vamos a vender, nuestra heredad, pero no más vamos a dar una parte. Nos quedamos con otra y hacemos ver a los creyentes que somos igual de dadivosos que Bernabé y otros que hicieron eso. Entonces cuando llegan por el Espíritu Santo, Pedro les dice, ¿verdad? ¿Por qué miente contra el Espíritu Santo? Como diciendo, ¿quisieron ver a Dios la cara de tonto o qué? Y Dios los juzgó en ese momento y les quitó la vida. Entonces, ahora, ¿te enseña el texto que Ananías y Zafira perdieron la salvación? No. ¿Qué te está diciendo? Que Dios los disciplinó. Ahora, ¿qué enseña? ¿De dónde yo me apoyo para decir que ellos sean salvos? Me voy a Corintios, donde era una iglesia problemática, y Pablo les dice que algunos de ellos, por tomar indignamente la cena, algunos de ellos están enfermos y otros están muriendo, porque Dios los está disciplinando. Dice para que no sean también contados como los del mundo. ¿Me explico? Porque Dios a los suyos los juzga, los disciplina y les puede llegar a quitar la vida. Bíblicamente están esos ejemplos. Ahora, ¿por qué Dios a muchos no les quita la vida? Que andan a lo mejor, que pueden ser creyentes y andan dando muy mal testimonio. ¿Por qué Dios no les quitará la vida?
no es una regla, ¿verdad? Vemos que lo hizo específicamente de una manera muy marcada porque Dios está comenzando la obra. Imagínate que de repente a Ananías y Zafira se les ocurra, la vamos a echar a perder. No, nadie se va a meter con la obra de Dios. La Biblia enseña en algunas partes muy específicas que cuando alguien se mete con la iglesia de Dios, te estás metiendo con él y cuidadito, porque no te vaya a destruir. Entonces, cuidado con una persona que esté destruyendo la iglesia de Dios, sea alguien que está afuera o sea alguien que está dentro de la iglesia, porque se mete con Dios mismo. ¿Tú cómo reaccionarías cuando alguien se mete con tu esposa y la ofenda y le quiera pegar? Adelante, le dirías, pégale. ¿Verdad que no? A menos de que verdad sea un matrimonio muy problemático y que realmente ya no se quiera ninguno de los dos. Pero la idea, bueno, por lo menos se rieron. Pero la idea es que nadie se mete con la esposa de Dios, ¿sí? Mismo Satanás le tiene que pedir permiso a Dios cuando quiere tocar a Job o a Pedro, ¿lo recuerdan? ¿Por qué el Señor Jesucristo no oró por Judas para que no le faltara fe? ¿Y por qué solo oró por Pedro para que no le faltara fe? Podríamos tratar de encontrar muchas explicaciones, pero bíblicamente, porque Pedro es su oveja y Judas no es su oveja. Dice que Satanás vino, no sabemos cómo vino, ¿verdad? Pero nos podemos imaginar, Satanás viene y se presenta delante del Señor en la noche o en la madrugada y le dice, mira, imagínate igual que a Job, mira, Pedro es así, mira, bien hablador. Pura habladuría. Dice que es, pero no es. A ver, déjame probar, a ver si es cierto, vamos a probarlo. Y el Señor le dice, adelante. Pero el Señor le dice, ¿verdad? Yo ya oré para que no te falte la fe. Entonces, ¿es eficaz la oración del Señor Jesucristo? Sí. Bíblicamente es eficaz. Es eficaz porque Él oró por Pedro y no le hizo falta la fe. Porque podíamos atribuirle a Pedro, él sí aguantó, él sí tenía capacidad de aguantar. Su fe era una fe verdadera. Su fe era una fe real. La fe de Judas era una fe falsa todo el tiempo, ¿no? Muchos quieren hacerlo ver como que fue y de repente dejó de ser. Judas nunca fue creyente. Tú lo puedes ver claramente qué hacía con la bolsa del dinero, qué era lo que hacía. Tú puedes ver cómo veía al maestro como un revolucionario. Él pensaba como que él iba a ser un revolucionario y él quería estar con ese equipo. Y a medida que va viendo a qué ha venido realmente el Señor Jesucristo, está diciendo, al final aparentemente se siente mal, sí, pero se siente mal. Es remordido en su conciencia porque lo vende. Pero no es un arrepentimiento para vida eterna, no es un arrepentimiento genuino para salvación. O sea, Judas nunca fue. Y lo podemos ver claramente en la Biblia. Pedro realmente era un verdadero creyente. Entonces, cuando él peca, ¿qué sucede con él? El Señor está orando por él, él es redarguido. Y él llora amargamente por su propio pecado. Y entonces es lo que nos ayuda a nosotros a entender que estamos tan unidos al Señor que aun cuando pecamos, son movidas nuestras entrañas, nuestro interior es movido para que perseveremos en ese continuo morir en nuestros pecados. Ahora, ¿qué diríamos de la obra del Espíritu Santo? Otra doctrina que apoya la perseverancia de los santos que van a perseverar hasta el fin es que el Espíritu Santo está orando por ellos. No solamente el Hijo ora por ti, el Espíritu Santo intercede por ti. Y es a veces difícil de explicarlo porque dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8, ¿lo recuerdan? Entonces, curiosamente, ¿verdad? No voy a llegar ahora a hablar de eso mucho, pero ¿qué diríamos de la oración del Espíritu Santo? Bueno, que es eficaz. La oración del Espíritu Santo es eficaz también por nosotros. A medida que vamos aprendiendo la Biblia, nos ayuda a cómo pedirle mejor al Padre. Pero que nosotros a veces no sabemos cómo orar, Él siempre nos ayuda, está con nosotros, nos estimula a orar. ¿Qué diríamos? La Biblia no se puede contradecir, la Biblia no va a decir que la salvación es segura y luego en otras partes de la Biblia la va a poner en duda. La Biblia no va a tratar de enseñar dos cosas diferentes en cuanto a la salvación, si es segura o no. No va a decir que es segura, pero no tan segura. ¿Me explico?
O la Biblia enseña que es segura o que no lo es. Entonces ya les he dado bastantes versículos con porciones completas donde te enseña que es segura. Ahora, ¿por qué está la idea de que no es segura y por qué se ha hablado, por qué muchas denominaciones enseñan que es segura? Por las deducciones que hacen. Les voy a enseñar 3 cosas, con esto termino. ¿Qué tiempo tenemos? 2 para las 10. 2 para las 10, también unos 10 minutos. Entonces, la gente que dice que no es segura, que se pierde la salvación, ven los versículos donde se habla que es segura y dicen, sí, hay la idea de que es segura. Pero si yo digo que es segura, el primer argumento es que es inconsistente con la libertad humana. O sea, cuando Dios salva a alguien y ya es seguro y va a ir para el cielo, entonces, ¿dónde queda su libertad? ¿Qué tal si él un día ya no quiere creer en Dios? ¿Dios lo está obligando entonces a que sea salvo? Son cosas para pensar, ¿ok? Les quiero ayudar a pensar. Es que se entiende mal la libertad. Yo se los expliqué con 4 términos hace un par de meses. Mucha gente tiene la libertad. Bueno, si tú me hablas de libertad, que nosotros siempre hacemos lo que nos da la gana, sí. ¿Sí o no? Siempre hacemos lo que nos da la gana porque del interior sale hacia afuera y hacemos lo que se nos da nuestra gana. Pero si yo digo que yo puedo venir a Dios o apartarme de Él cuando yo quiera, eso es otra cosa muy diferente. ¿Por qué? Porque la libertad que tenía Adán y Eva no es la misma que tenemos nosotros. ¿Cierto o no? ¿Podía ser Adán y Eva perfectos? Sí, lo eran. ¿Podían haberle obedecido y no haber pecado? Sí, porque estaban en la capacidad de hacerlo. ¿Estamos nosotros en la capacidad de ser perfectos? No en el mismo sentido que Adán y Eva. ¿Está en la misma capacidad del incrédulo? ¿Está en la misma capacidad del incrédulo, en la misma libertad que el creyente? No. El incrédulo ama su pecado y libremente hace lo que le da la gana porque ama su pecado. El creyente, cuando peca, ya no es tan libre como él piensa que es. Porque cuando peca lo redarguye el Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces, la gente, como no entiende lo que es el libre albedrío o la libertad, rápido lo utiliza como un argumento, pero no. Porque una persona que realmente es libre es una persona que le ha sido perdonado sus pecados y que tiene la libertad para ahora venir a Dios. Eso es ser libre. Jesús lo dijo. Si el Hijo te libertare, verdaderamente vendrás a ser libre. Un pecador es un esclavo del pecado, no es libre. Sirve libremente a su pecado, pero solo es libre para obedecerle a su pecado. ¿Me explico? Somos libres de acuerdo a la posición o condición en la que nos encontramos. Entonces, cuando alguien dice, no puede ser segura porque entonces ya no soy libre, porque el día que yo me quiera salir de con Dios ya no voy a poder, es como que Dios me va a obligar. No, hermano, porque Dios te regeneró el corazón. Y cuando Dios te regenera el corazón, tus anhelos y tus deseos van a cambiar. No debes de asumir que a la mitad de tu vida, tal vez tú vas a dejar de desear las cosas de Dios. Lo que sí vemos en la Biblia es a un pecador que parece creyente, que no está arrepentido realmente, que no es genuino y está en la iglesia y que tarde que temprano se regresa a lo que siempre ha querido regresarse. ¿Sí me explico? Se regresó a lo que nunca ha dejado de amar. Pero un creyente es diferente porque cuando peca, siempre hay algo ahí que no lo deja en paz. Ya no es libre como él piensa que es porque ahora le pertenece a otro amo. Ese es uno de los argumentos, entonces ya los expliqué un poquito. El segundo argumento es que conduce a la inmoralidad. Si yo le digo a la gente que la salvación no se pierde, no, cuidado, porque los que no andan firmes se pueden regresar al mundo. Pero, ¿qué enseña la Biblia en cuanto a esto? Vayamos y leamos un texto, si me acompañan, Marcos 4, 16 al 17. Y luego les voy a leer Mateo 7, 23. Marcos 4, 16 al 17. ¿Alguien lo puede leer, de favor?
Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Cuál es la idea de la parábola del sembrador? La idea, el autor bíblico no está tratando de decir que cuando creíste por primera vez, no eras tierra buena y que después te vas haciendo tierra buena a medida que vas madurando y creciendo en el Señor. La figura aquí es, el sembrador sale a sembrar y solo la buena tierra va a dar fruto. Esa es la enseñanza ahí. Solo la buena tierra. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo para ser buena tierra? El autor bíblico no se está deteniendo a explicar. Para ser buena tierra, tú siéntate a oír detenidamente la palabra de Dios. Paso número 2. Háblate a ti mismo y dite y háblate la palabra, arrepiéntete 10 veces. Paso número 4. No te da un procedimiento de cómo es que seamos buena tierra. Pero cuando tú vas a la Biblia, ¿qué es ser buena tierra? La tierra, el terreno, está ligada en esta parábola con el corazón. Cuando tú lo ligas con todos los versículos que tienen que ver con el corazón, estamos hablando de la regeneración. Juan capítulo 3, el que no nace de nuevo no puede percibir el reino de Dios, no puede, está incapaz de poderlo hacer, a menos de que sea regenerado. Entonces, la parábola lo único que está enseñando es que la buena tierra va a dar fruto y la mala tierra no va a dar fruto. La mala tierra al principio se va a emocionar, con gozo. Pero vienen los problemas y se va a desanimar. Él no está diciendo que la mala tierra se va a hacer buena tierra, está diciendo que la palabra se va a sembrar en buena tierra y en mala tierra, pero solo la buena tierra va a dar fruto. ¿Me estoy dando a explicar? No le agreguemos más a lo que no está ahí, no queramos sacar deducciones, no le agreguemos más. ¿Qué es lo que está diciendo? Solo la buena tierra. Entonces nosotros predicamos el evangelio, ¿quién va a dar fruto? Solo la buena tierra. Nosotros no los podemos hacer buena tierra. Solo la buena tierra va a dar fruto. Entonces, los 3 malos terrenos son malos terrenos. No es como que hay 4 tipos de terrenos. Los 3 malos terrenos son mala tierra o mal terreno para sembrar. Y los únicos que son buena tierra son los que son buena tierra y que llevan fruto. Entonces, unos responden con gozo, pero como no tienen raíz profunda, ¿verdad? Son solo temporales. ¿Está viendo la imagen ahí? Gente que parece ser, pero no lo es, va a estar un tiempo en la iglesia. La reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra. Hermanos, todos nosotros batallamos con estas cosas. ¿Quién no tiene preocupaciones con las cosas de este mundo y a veces con querer tener por lo menos lo suficiente para poder vivir en este estado tan caro? Pero ¿qué es lo que hace la diferencia? La buena tierra. La buena tierra, el buen terreno. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en buena tierra y los cuales la oyen la palabra y la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Una idea de crecimiento, ¿verdad? De siempre multiplicando lo que Dios te ha dado a 30, a 60 o a veces hasta el 100 por uno. Entonces, ¿cuál es la idea entonces acerca de cuando la gente dice que conduce a la inmoralidad? Cuando tú veas personas que realmente se regresan al mundo y abrazan el pecado sin ningún tipo de redargüimiento, sin ningún tipo de ser entristecidos por su pecado, tú debes de llegar a la conclusión a lo que llega la Biblia, ¿verdad? Que realmente nunca fueron. No debes de llegar a pensar que fueron y de repente dejaron de ser. Y ese es el error que se comete y por eso por eso es muy popular la idea que se pierde, porque hay ejemplos en la Biblia de que ha sucedido esto. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con textos como estos, no? Muchos dicen, no, pero es contrario a la Escritura. Voy a hablar de los 3 ejemplos, de los ejemplos más obvios, no solamente 3, pero algunos ejemplos más obvios, Hebreos. Aunque hay bastantes textos, les voy a enseñar, por ejemplo, ¿por qué entonces las advertencias de la apostasía?
Vean esto. Esta es la manera o la lógica como responden los que creen que la salvación se pierde. Si Dios me dice que sea responsable orando, no tiene sentido porque la salvación no se pierde. ¿Qué caso tendría entonces el orar? ¿Qué caso tendría entonces leer la palabra si mi salvación no se pierde? O sea, esa es la lógica con la cual funciona. Sí, pero se les está olvidando que un verdadero creyente que está unido a Cristo, que ha sido regenerado, ¿qué anhela? Anhela las cosas de Dios, desea las cosas de Dios, se consagra a Dios porque lo ama, no es un robot nada más, no es un robot que está siendo empujado o obligado, él ama las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que llega a suceder? Que simplemente la lógica se utiliza mal. Lo que los textos están enseñando en muchas partes es simplemente afirmaciones. Veamos ejemplos. Hebreos 6:3. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios. Es imposible renovarlos, o sea, es imposible renovar a una persona que se le ha predicado el Evangelio y que ha estado muchos años en la iglesia, y que tú lo quieres volver a traer predicándole el Evangelio. Es imposible. ¿Por qué? Porque lo único que lo puede traer ha rechazado. Por eso es imposible. Entonces las personas que han estado llenas de la Biblia por muchos años y no se ve fruto en ellos, nada más se endurecen. Se van endureciendo. Porque la misma Biblia que los debe de ablandar ha servido nada más para endurecerlos. ¿Me explico? Y es lo que nos llega a pasar a veces a nosotros con nuestros hijos. La misma palabra que tenemos para dárselas para que sean salvos, es la misma palabra que a veces puede servir como un instrumento para ver la dureza que hay en sus corazones también. Entonces, la Escritura revela y muestra esas cosas. Ahora, estas personas cayeron, pero en el verso 8 dice, pero si produce espinos y abrojos, no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. En el verso 8 te habla de personas que no están llevando frutos, que están ahí pero no están produciendo frutos. El verso 7 te habla de verdaderos creyentes, porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Te hace una diferencia en el 7 y en el 8 de los que reciben la lluvia y llevan fruto, de los que la reciben y producen pura hierba mala. ¿Me explico? Los dos están metidos en la iglesia, porque les está hablando a una congregación aquí, a una iglesia. Entonces, ¿cuál es la idea? Es una exhortación. Por ejemplo, ve el verso 12. A fin de que no seas perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, cuando yo veo una exhortación, ¿qué es lo que asumen las personas que dicen que se pierde? Que la exhortación no tiene sentido, pero sí tiene sentido. Porque lo único que Dios está haciendo con la exhortación es usar fines morales para llevarte a hacer obras morales. Te lo voy a explicar de otra manera. Cuando Dios te salva, no te deja nomás ahí, sino que te da una lista de todas estas instrucciones y cosas. Y te expone lo que es la vida eterna que has heredado. Es como alguien que viene y te dice, mira, tienes la vida eterna, pero te saca todo el paquete de lo que eso contiene y te lo comienza a exponer enfrente de ti. A medida que tú vas escuchando exhortaciones y advertencias, no son para que tu salvación no se pierda, son para que desarrolles aquello que te ha sido entregado, te ha sido dado. Entonces, es simplemente la lógica cómo trabaja en algunas personas que parece sí hacer sentido. Pero en estos versículos, la salvación no te está diciendo que la salvación se pierda, te está hablando de personas que fueron iluminadas, pero después cayeron, y son personas no que caen y luego se levantan, caen, no, personas que totalmente dicen, ya no quiero saber nada de Dios. Personas que se alejan totalmente de aquello que ellos dicen que abrazaron un día. Y la Escritura, por eso es importante leerla por porciones completas, porque a medida que hacemos eso, vamos mirando, ¿verdad? Que verso 9, pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores. Aquí parece ser que vosotros sí están persuadidos.
Pero parece que el caso de aquellos que han sido iluminados no están tan persuadidos. Porque en el tiempo de persecución, de dificultad, están abrazando otras cosas. Dice, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Ven la diferencia que hace entre un grupo y otro? Los que están en el caso de los que han sido iluminados y después se apartan, es imposible renovarlos otra vez para salvación. Pero en el caso de vosotros, o sea, más personal, pero en el caso de ustedes, hermanos, en el caso de ustedes, de verdad, ustedes son de aquellos que están persuadidos de cosas mejores y que tienen que ver con la salvación. Entonces, ¿vosotros no estaban persuadidos de la salvación? ¿Ven la diferencia? Hay una diferencia entre dos grupos de personas aquí y lo ves en todo el libro de Hebreos. En todo el libro de Hebreos. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que el autor quiere recordar. Mi último verso es este, Hebreos capítulo 1.